Bueno, muchísimas gracias a Lexford, al estudio AIF por una nueva oportunidad de poder compartir unos minutos con ustedes. Lamento que las circunstancias de fuerza mayor que todos conocemos nos han puesto a compartirlo a través de las plataformas de conexión virtual y no el contacto presencial, que siempre es algo más enriquecedor. Pero también es un desafío adaptarnos y estar preparados, por lo que para mí es una ocasión de satisfacción poder compartir estos minutos con ustedes. Como ustedes saben, yo me dedico hace muchos años a el análisis de la economía internacional, pero no desde una perspectiva micro y exclusivamente económica, sino entendiendo a la economía como un sistema, auténticamente un sistema integral en el que hay una enorme cantidad de flujos de información, acción, decisiones, instrumentos que finalmente hacen a la vida de todos nosotros. Y sobre eso quisiera conversar, aprovechando esta invitación que tan gentilmente me han hecho con ustedes. Yo creo que el mundo está viviendo un escenario de cambio vertiginoso, profundo, con unas cualidades inéditas. Hay un autor americano, Ray Kurzweil, fundador de Singularity University en California, que hace unos años publicó un libro en el que midió los acontecimientos disruptivos que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad desde que el hombre está sobre la Tierra. Y su tesis es que las disrupciones en la vida de todos nosotros han ocurrido siempre, pero que cada vez ocurren con menos paso de tiempo entre una y otra. Las disrupciones son cada vez más frecuentes, cada vez más cercanas en el tiempo. Cuando leía eso, recordé que efectivamente desde que empezó el siglo XXI, y para los que tenemos más de 50 años, no hace tanto de eso, a pesar de que hace 20 años, desde que empezó el siglo XXI tuvimos grandes shocks que han impactado enormemente el modo en el que comerciamos, producimos, viajamos, nos vinculamos. La caída de las Torres Gemelas, ni bien empezó el siglo XXI. El ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio, lo cual fue el símbolo de toda una emergencia de países otrora pobres que se transformaron en muy poderosos. La crisis financiera de 2008-2009 que trastocó el escenario internacional. El cambio tecnológico abrupto, tremendo que está ocurriendo en estos días, que había empezado antes de la pandemia, y mi opinión es que la pandemia que estamos transitando agravará, acelerará, catalizará ese cambio tecnológico que afecta sustancialmente la vida social. Y sin duda también es un hecho disruptivo precisamente esta enfermedad mundial que ha tenido enorme impacto en todas las disciplinas de la vida. De modo que probablemente esa tesis de Kurzweil es verdad y tendremos que ir adaptándonos al cambio constante, lo cual supone un gran desafío para todos, inclusive para los que desempeñamos actividades profesionales que son no más que asistencias calificadas a quienes actúan en la economía local y la economía mundial. Yo creo que hay 5 grandes tendencias que están ocurriendo en el planeta en este momento. La primera es la del cambio tecnológico. El cambio tecnológico es mucho más profundo que el que podemos imaginar. Hay muchos, como Jonathan Haskell, en un libro que se llama Capitalism Without Capital, eufemismo que uno utiliza para decir estamos en un capitalismo sin bienes de capital físico. El capital es otra cosa. Ellos están planteando que en realidad este cambio tecnológico nos está llevando a la era de la economía de los intangibles. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, así como en la industrialización del siglo XX, el valor económico se generaba o a través de instrumentos físicos, máquinas, aparatos, galpones, o a través de manifestaciones físicas, productos. Hoy en el siglo XXI, el valor se genera a través de instrumentos que no son físicos, conocimiento, innovación, ingeniería, ideas, invenciones, incluso en algunos casos intangibles instrumentados como propiedad intelectual, patentes, royalties, el comercio de servicios o hasta la generación de un ordenamiento de factores en los que la capacidad de ordenar, organizar y generar proyectos sobre eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que Peter Sullivan llama capital intelectual, el saber organizado para generar factores de producción. Bueno, todo esto es lo que hoy se llama la economía de los intangibles.
Está probado que tener intangibles adecuados genera el doble de valor que tener bienes físicos adecuados en la producción actual. A mí me gusta decir esto, así como el siglo XX el bien físico era lo más importante y el conocimiento le daba adjetivos, lo calificaba, le daba un diseño, una adaptación, reputación. En el siglo XXI, el bien físico es casi un mero continente y lo que va adentro, la sustancia, es el conocimiento que genera ese valor surgido del saber. Un ejemplo paradigmático de eso son los teléfonos móviles, en los que lo que menos compramos es el teléfono y lo que más compramos es lo que hay adentro y lo que nos permite hacer. Primer gran tendencia, esa intangibilización de la economía internacional, que también llega a nuestros países y que está impactando severamente en nuestra vida cotidiana. El segundo gran tendencia que hay en el mundo es la consolidación de las empresas mundiales. Para ser un actor exitoso hay que concebirse como global y como mundial. Miren lo que ha ocurrido en la pandemia. Por primera vez una empresa privada lanzó un cohete desde Cabo Cañaveral a la estación satelital que está en órbita. Por primera vez en la historia tenemos redes sociales, que son empresas privadas que se utilizan como boletines oficiales de las autoridades políticas. Es más, las redes sociales terminan vetando manifestaciones de autoridades políticas, decidiendo esto lo publico, esto no lo publico, cuando históricamente era al revés, era el poder político el que regulaba y ahora son las empresas las que dicen esto es fake, no lo publico, aunque lo haya dicho el presidente de los Estados Unidos. Miren plataformas como esta que estamos usando a través de Internet en este momento para mi manifestación, que se ha convertido en el gran soporte de la conexión, incluso ha privatizado la metodología de enseñanza en universidades y en escuelas. Empresas que se conciben como globales, incluso empresas pymes. La Organización Mundial de Comercio habla de las micromultinacionales. Bueno, hay que concebirse como actores del planeta. Tercer gran tendencia que ocurre en el mundo es que los estándares exigidos para actuar en esa economía crecientemente internacional son más elevados. Van apareciendo cada vez más requisitos de cumplimiento de normas ambientales, de normas de seguridad, de normas vinculadas con el respeto a los trabajadores. Cada vez se exige más certificar procesos productivos para tener seguridad sobre lo que ha ocurrido ahí. Aparece una nueva industria en el mundo que es lo que se conoce como la industria de la veracidad, dentro de lo cual precisamente también una tecnología muy relevante está teniendo cada vez más significación, que es el blockchain. A través de blockchain uno puede dar certezas, encriptar información inviolable y esa información el mercado la paga. Y cumplir estándares y certificar requisitos, certificar cumplimiento de normas, certificar certezas y seguridades, tiene que ver con este nuevo entorno de más regulaciones. Para quienes vivimos en esta parte del mundo, en el Mercosur, está en proceso de negociación un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Proceso que avanzó mucho y se detuvo. ¿Y por qué se detiene? Porque la Unión Europea está diciendo ahora, si el Mercosur quiere cumplir con la última etapa de esta negociación, tiene que garantizar que se respetarán normas ambientales, por ejemplo, en el Amazonas, en Brasil. Fíjense cómo lo que eran acuerdos comerciales empiezan a ser confluencias regulativas mucho más allá que comerciales. Garanticen respeto de determinadas normas, de determinados cumplimientos, estándares, procedimientos, conductas. Los países empiezan a contribuir a generar exigencias más altas y eso es un nuevo piso que obliga a todos. Una cuarta nueva tendencia que ocurre en el planeta, que es consecuencia de lo anterior, es que en el mundo los pactos internacionales empiezan a ser más complejos y empiezan a tener una nueva generación de exigencias, normas y requisitos. Mencionaba esto de la discusión de Mercosur y Unión Europea, es un ejemplo, pero hay muchos otros. Hoy los acuerdos internacionales no son meras reducciones de aranceles que existen, que tienen vigencia. Acaba de firmarse el 15 de noviembre pasado en Hanoi el más grande acuerdo de libre comercio del mundo entre 15 países asiáticos, incluyendo Australia y Nueva Zelanda. Pero ahí está China, está Japón, está Corea del Sur, incluso países que están algo enfrentados entre ellos, pero que se han integrado, pero no solamente para bajar aranceles, allí hay exigencias recíprocas de cumplimiento de determinados estándares vinculados con propiedad intelectual, con servicios, con compras gubernamentales. Piensen lo que ha ocurrido en la guerra comercial entre Estados Unidos y China de los últimos años. La disputa no era el saldo comercial, la balanza bilateral. La disputa era la propiedad intelectual que Estados Unidos exigía que sea respetada en China con base estándares americanos. De modo que hay más requisitos en las disputas en las pujas entre los países. Y esto tiene que ver con
bueno, normas de origen, cumplimiento de prácticas, garantías, certezas, y hay que adaptarse a eso, para producir, para vender servicios, para actuar. Y el último, el quinto, me parece muy relevante punto sobre estas tendencias que están ocurriendo en el planeta hoy, es el de la creciente influencia de la geopolítica en el modo en el cual actuamos, los que prestamos servicios, los que venden bienes, los que se integran en alianzas internacionales. La geopolítica es más importante. De hecho, hay casos recientes. Piensen, por ejemplo, que como consecuencia de que Israel ha firmado tratados de paz con países árabes vecinos últimamente, países asiáticos han decidido volver a negociar con Israel tratados de libre comercio que habían suspendido antes porque consideraban a Israel muy antiárabe. La geopolítica empieza a influir en las condiciones en base a las cuales se hacen negocios, se celebran contratos, se pactan alianzas, se deciden inversiones. Es un mundo nuevo que incluso genera novedades tales como que hace algunos meses se ha firmado un muy reciente acuerdo internacional económico entre Chile, Singapur y Nueva Zelanda, llamado DEPA, que consiste en la búsqueda de la integración de las economías digitales de sus países. O sea, un pacto para reducir obstáculos y uniformizar la plataforma solo para los negocios que ocurren a través de la economía digital. El mundo avanza de una manera notable a través de este conjunto de tendencias que van ocurriendo, que en realidad consolidan la globalización, a pesar de que muchos creyeron que por el liderazgo de Donald Trump, por una mala visión del Brexit, que en mi opinión nunca fue un proyecto nacionalista aislacionista, al contrario, era una reconfiguración geopolítica del Reino Unido, o incluso por los temores que generó la pandemia, muchos creyeron, bueno, la globalización se va a revertir, no es el caso. Ocurre que la globalización cambia. De hecho, me parece que tenemos que entender la globalización como un proceso de 6 flujos que ocurren integrados, sistemáticos, vinculados entre sí, se retroalimentan. Comercio de bienes físicos, el comercio exterior convencional, el comercio de autos o de minerales o de alimentos a través de las fronteras. Segundo lugar, comercio de servicios, dentro de los cuales los que prestamos servicios como nosotros tenemos un rol relevante. El comercio de servicios crece mucho más que el comercio de bienes en el mundo. 60% más comercio internacional de bienes que comercio internacional, perdón, 60% más comercio internacional de servicios que comercio internacional de bienes. La consultoría, el software, la generación de conocimiento integrado a partir de asistencias técnicas. Esto crece más que el comercio de bienes. Segundo flujo, el de servicios. Tercer flujo importante, el de financiamiento y sobre todo financiamiento internacional para generar, alimentar proyectos nuevos vinculados con nuevas tecnologías. Cuarto gran flujo de la nueva globalización, el de la inversión extranjera directa. Tanto empresas que salen de sus países para invertir afuera como países que reciben empresas externas que vienen a invertir. Esto va produciendo ecosistemas de relaciones entre empresas que van repartiéndose no solamente lugares desde los cuales producen físicamente algo acá, algo allá, algo más allá, sino generan conocimiento compartido. Quinto importante flujo que alimenta la nueva globalización es el de las migraciones, y no solo las migraciones físicas, sino la telecommuting, como dice Richard Baldwin, autor también de uno de estos libros de tendencia de Globatics Upheaval. Dice, el mundo nuevo, la globalización nueva es la del telecommuting, las telemigraciones. Yo trabajo en Buenos Aires, pero atendiendo clientes en Hong Kong o en México con absoluta normalidad. Y eso genera un enorme intercambio, enriquecimiento de la globalidad. Y el último, el sexto flujo que integra la globalización actual, es el más importante de todos. Y es el de el intercambio de datos, información, conocimiento a través de las fronteras. El comercio internacional de bienes y servicios creció 1,5 veces en los últimos 15 años. El flujo de datos, información y conocimiento creció 1.400 veces en los últimos 15 años. El mundo hoy tiene a disposición información, conocimiento, análisis, experiencia, compartido a través de esa interacción que en un muy interesante trabajo reciente publicado por la Organización Internacional de Propiedad Intelectual, que se llama La Geografía de la Innovación, llama la existencia de hotspots en distintos lugares del mundo que se vinculan en red entre sí, alimentando generación de conocimiento, que es la parte más importante de la globalización. Dice McKinsey Global Institute
que el valor que genera el conocimiento en el mundo hoy duplica el valor que genera la existencia de bienes físicos. Hay un trabajo que mide lo que se llama capital intelectual en el mundo bastante reciente y dice que en los países desarrollados lo que llamamos capital intelectual contribuye en más de 70% a la generación de Producto Bruto cada año en ese país. La media en el mundo es 45%. En los países latinoamericanos venimos por detrás y eso seguramente es un desafío que tendremos que corregir en adelante. De modo que este mundo nuevo nos llama a adaptar nuestra capacidad de producir. Cambiarán los ámbitos regulativos, incluso probablemente las fuentes generadoras del derecho, cambiará el modo en el que contratamos, cambiará el modo en el cual generamos esas certezas que lo jurídico nos plantea, en la medida en que aparecen estas novedades como el blockchain o aparecen regulaciones no previstas antes o la fuerza de la tecnología nos lleva a pensar en negocios nuevos que incluso hasta diluyen la diferencia entre los bienes y los servicios, la producción primaria y la producción industrial. Hace poco me decía el CEO de una empresa automotriz multinacional de origen asiático que está aquí en la Argentina, me decía, en el futuro los automóviles no van a ser más a combustión, van a ser eléctricos, pero además no van a ser más conducidos por humanos, sino que van a ser conducidos por satélites y le vamos a poner la información y nos va a llevar el vehículo a donde nosotros digamos. Y además las automotrices nos van a vender más autos, los van a alquilar y no vamos a tener más autos en nuestro garage. Lo vamos a pedir y va a venir y nos va a llevar. Miren ustedes cómo cambia incluso la prestación de los servicios profesionales de los que nos vinculamos con estas industrias. Pero además, cómo cambia la concepción de las industrias. ¿A dónde hay servicio? ¿A dónde hay industria? ¿A dónde hay un bien y a dónde hay un intangible? De hecho, me decía este señor, mira, la principal proveedora de la industria automotriz en el futuro va a ser Google, porque en realidad la provisión del satélite para que el vehículo se conduzca solo va a ser lo más importante que vamos a tener. Por lo tanto, el auto va a ser mucho más intangible que tangible y lo que antes era de enorme valor, que es una válvula o un sistema de frenos, ahora va a ser de menos valor que el sistema de satelización. De hecho, me decía, hasta Google podría ser mi competidor porque podría pasar a hacer autos porque tiene el principal insumo que es la satelización para conducirlo. Lo que quiero plantear es, hay un cambio sustancial del contexto en el cual se desenvuelven los generadores de bienes y los prestadores de servicios como nosotros. Y tanto para la actividad regulativa, normativa, la prestación de servicios vinculados con contratos, el asesoramiento, la concepción de los profesionales como asistentes para concebir negocios nuevos. Desde toda esa perspectiva nosotros tenemos en adelante un enorme desafío que tiene que ver con concebirnos con una apertura y con un ejercicio de innovación y de repentización con mucho más agilidad. El último libro que recomiendo es uno de una muy interesante profesora de la Universidad de Columbia, Rita Gunther McGrath, que dice, antes nos especializábamos en algo y esa especialidad duraba para siempre y nos aferrábamos a esa especialización y hasta construíamos barreras de ingreso para que nadie venga a quitarnos esa posición de prevalentes. En un libro que se llama El fin de las ventajas competitivas, Rita McGrath dice, bueno, ahora eso cambió, ninguna virtud dura mucho, cualquier atributo se desgasta rápido, el ciclo de vida de cualquier producto, bien o servicio dura poco y la principal habilidad es la de la adaptación. Vale más que nosotros seamos elegidos por nuestra capacidad de adaptarnos en el futuro que por nuestra habilidad reciente o presente que quizás se ponga vieja muy rápidamente. De modo que, siendo que eso cambia y que influye definitivamente en Latinoamérica, en todo el mundo y en particular en nuestros países, la invitación es a tomar esto como un desafío y hacer el ejercicio para que incluso en nuestros países, en la región latinoamericana, nos adaptemos para acompañar esta tendencia. Es la única manera de que seamos exitosos y aprovechemos una ocasión única. Cuando cambian las configuraciones en los mercados, los que más ponen en riesgo son los que venían adelante, los líderes. Y los que, como en Latinoamérica venimos un poco desde atrás, bueno, pasamos a tener la oportunidad de aprovechar este cambio de condición. Les agradezco la atención, ha sido un gusto para mí poder compartir estos minutos con ustedes.